En España existen estructuras imponentes que, pese a su tamaño y relevancia, fueron abandonadas con el tiempo. No se trata de casas o construcciones pequeñas, sino de sanatorios, fábricas e incluso centrales nucleares. Cada uno de estos lugares guarda una historia concreta, marcada por decisiones políticas, crisis económicas o quiebras de empresas. Hoy, su estado genera tanto asombro como preguntas. Por lo que en este vídeo, recorreremos los 10 lugares abandonados más impresionantes de España. En el municipio de Aguas de Busot, situado en Alicante, se sitúa el balneario de Aguas de Busot. Construido en 1865 como hotel, este lugar acogió a la aristocracia española gracias a los manantiales termales que hay por la zona. Pero la historia dio un gran giro. Tras la Guerra Civil, se transformó en preventorio para niños con tuberculosis. Allí vivieron, se curaron y seguramente, también murieron en condiciones desconocidas. Hoy, el lugar está en ruinas. Sus muros desmoronados, ventanas y pasillos vandalizados crean una atmósfera sobrecogedora. El acceso está prohibido, pero eso no detiene a los exploradores urbanos ni a quienes buscan psicofonías o apariciones, fenómenos que según algunos, son muy comunes en el edificio. En el Parque Natural del Moncayo, justo en la frontera entre Aragón y Castilla y León, se esconde el Sanatorio de Agramonte. Construido entre 1927 y 1938, este centro acogía a cientos de enfermos de tuberculosis. Durante más de 40 años, niños y adultos lucharon por su vida entre esos muros. Pero en 1978 cerró sus puertas, y desde entonces, nadie lo ha reclamado. Lamentablemente a día de hoy, el estado de la casa es horrible, y el techo se cae a pedazos, pero sin embargo, exploradores urbanos que acuden allí igualmente dicen haber visto huesos humanos fuera del cementerio del sanatorio, sombras que cruzan los pasillos, y haber escuchado susurros. Lo cierto es que el lugar, en ruinas, impresiona, y por ello, Cuarto Milenio lo visitó y lo calificó como uno de los lugares más espeluznantes de Aragón. En pleno corazón de Sierra Espuña, se erige el esqueleto del Sanatorio de Tuberculosos de Alhama de Murcia. Inaugurado en 1935, el sanatorio fue una esperanza para los enfermos de pulmón. Pero como en los otros casos, muchos pacientes murieron allí, pero años más tarde, la medicina avanzó y los pacientes comenzaron a desaparecer, y el edificio fue olvidado. Desde los años 90, no ha vuelto a tener vida. Hoy en día, el edificio ha sido saqueado, vandalizado, y se encuentra en malas condiciones. Aún así, muchos aseguran haber grabado psicofonías, haber sentido presencias, o simplemente, no haber estado solos. En el sur de Galicia, a pocos kilómetros de Ourense, se encuentra el antiguo Hospital Psiquiátrico de Toén. Construido en los años 50 como hospital provincial, pronto pasó a funcionar como centro psiquiátrico. Durante años acogió a cientos de pacientes con trastornos mentales, en una época en la que el tratamiento psiquiátrico estaba muy lejos de los estándares actuales. El recinto llegó a tener más de 600 camas, zonas de aislamiento, espacios terapéuticos, comedores y hasta una gran finca agrícola donde los internos trabajaban como parte de su tratamiento. El hospital cerró oficialmente en 2012, y desde entonces permanece abandonado. A día de hoy, sus edificios están parcialmente en ruinas, y aunque la entrada está restringida, es un lugar muy visitado por fotógrafos y exploradores urbanos, ya que es el reflejo de un sistema de salud mental que ya no existe, y uno de los recintos hospitalarios abandonados más grandes de Galicia. En el top 6, nos desplazamos hacia la Sierra de Guadarrama, donde se encuentra el Sanatorio de la Marina, uno de los mayores centros dedicados al tratamiento de la tuberculosis en España. Se construyó en los años 40 para atender a los enfermos del ejército y la armada, en un momento en que la tuberculosis era una de las principales causas de muerte en el país. El aire puro de la sierra y la altitud hacían de este sanatorio un lugar ideal para este tipo de tratamientos. Durante décadas funcionó como sanatorio, y más tarde como hospital de recuperación para militares. Su arquitectura monumental, con amplias galerías y espacios ventilados, estaba pensada para favorecer la recuperación de los pacientes. El edificio fue cerrado a finales de los años 90, y desde entonces, ha sido olvidado. Aunque estuvo protegido por seguridad, en los últimos años ha sido lugar de vandalismo y deterioro. Hoy en día, el Sanatorio de la Marina es un ejemplo imponente de arquitectura sanitaria del siglo XX, y un lugar clave para entender la historia médica reciente de España.
A los pies de la montaña de Montserrat, en un entorno natural espectacular, se encuentra el balneario de la Puda, una joya arquitectónica del siglo XIX que hoy yace completamente abandonada. Inaugurado en 1870, el balneario aprovechaba unas aguas sulfurosas conocidas por su fuerte olor, de ahí el nombre La Puda, y por sus supuestas propiedades medicinales. Durante décadas fue uno de los centros termales más prestigiosos de Cataluña, visitado por la burguesía barcelonesa y por personalidades de la época. El edificio tenía instalaciones avanzadas para su época, zonas de baño, habitaciones, comedor, capilla e incluso jardines privados. Pero su cercanía al río Llobregat fue también su condena. En 1958, una gran riada dañó gravemente las instalaciones. Y aunque hubo intentos de rehabilitarlo, nunca volvió a abrir sus puertas al público. Desde entonces, el balneario quedó abandonado, deteriorándose con el paso del tiempo y expuesto a saqueos y vandalismo. Hoy, el balneario de la Puda de Montserrat es un símbolo de esplendor pasado y de cómo incluso las construcciones más elegantes pueden caer en el olvido. En la costa oeste de Fuerteventura, frente a una playa solitaria, descansaron durante años los restos del American Star, uno de los transatlánticos más lujosos de Estados Unidos en su época, pero que terminó sus días varado en las Islas Canarias. El buque fue botado en 1939 bajo el nombre SS América. Diseñado como un transatlántico de lujo, más tarde fue adaptado para el transporte de tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Tras varias décadas de servicio, fue rebautizado como American Star y vendido con la intención de convertirlo en un crucero. Pero en 1994, mientras era remolcado hacia Tailandia, una fuerte tormenta rompió los cables de remolque. El barco quedó a la deriva y acabó encallando frente a la playa de Garcey, donde el impacto lo partió en dos. Durante años, la imagen de su casco oxidado atrajo a fotógrafos curiosos y exploradores de todo el mundo. Poco a poco el mar fue desmantelándolo pieza a pieza, hasta que en 2007, lo que quedaba de él se hundió por completo bajo las aguas. Hoy no queda rastro visible del American Star, pero su historia sigue viva como uno de los naufragios más icónicos y extraños ocurridos en aguas españolas. A pocos kilómetros de Valladolid, oculto entre los pinares de Boecillo, se encuentra uno de los edificios abandonados más llamativos de Castilla y León, el Sanatorio de Viana. Este complejo sanitario estaba especializado en el tratamiento de la tuberculosis, como muchos de los sanatorios que hemos visto a lo largo del vídeo. El edificio, de varias plantas, tenía salas de tratamiento, zonas comunes, habitaciones y galerías abiertas. Hoy, todo eso está cubierto de polvo, grafiti y silencio. Durante años ha sido visitado por exploradores urbanos y curiosos, aunque el acceso se ha vuelto peligroso debido al avanzado estado de deterioro. Los suelos están parcialmente hundidos, los techos muestran daños estructurales, y el entorno está completamente invadido por la vegetación. Actualmente sigue siendo un edificio grande, olvidado y absorbido por el bosque, que sigue siendo uno de los lugares abandonados más impactantes del centro peninsular. En el corazón de la cuenca minera asturiana, dentro del concejo de Langreo, se encuentran los restos de la factoría de Nitrasur, una instalación industrial que llegó a simbolizar la modernización química en el norte de España. Esta factoría fue construida para la producción de fertilizantes nitrogenados, muy demandados en la agricultura del siglo XX. Durante años fue un motor económico local, y una de las muchas piezas del complejo industrial asturiano. Pero como ocurrió con muchas industrias en la región, los cambios en el modelo productivo y la crisis del sector químico provocaron su cierre. La planta cesó su actividad en los años 90, quedando desde entonces completamente abandonada. Hoy, Nitrasur es una muestra clara del declive industrial que sufrió Asturias, un lugar que aún impresiona por su escala y por la sensación de estar congelado en el tiempo. La factoría de Nitrasur no solo es una ruina industrial, es un reflejo físico de una etapa clave en la historia económica del norte de España, y uno de los lugares abandonados más grandes del país. Para el último puesto, nos desplazamos hacia la costa vasca, donde se levanta la inacabada central nuclear de Lemoiz. Un gigante de hormigón que nunca llegó a producir ni un solo kilovatio, pero que marcó para siempre la historia energética y política de España. El proyecto se inició en los años 70, impulsado por el crecimiento energético del país. Lemoiz iba a ser una de las centrales nucleares más importantes de España, con 2 reactores y capacidad para abastecer a buena parte del norte peninsular.
pero pronto se convirtió en el epicentro de la oposición antinuclear. Las protestas sociales, los movimientos ecologistas y sobre todo, la campaña violenta de ETA contra el proyecto, provocaron un giro inesperado. Entre 1977 y 1982, varios atentados de ETA causaron la muerte de ingenieros, obreros y técnicos del proyecto. La presión social y política aumentó hasta que, tras años de conflicto, el gobierno decidió paralizar definitivamente la central en los años 80, pese a estar prácticamente terminada. Desde entonces, Lemoiz permanece abandonada. Un complejo gigantesco, con reactores sin activar, instalaciones nunca utilizadas y un guardia que vigila el lugar. La central nuclear de Lemoiz es mucho más que un lugar abandonado. Es un símbolo de una época convulsa, del poder de la movilización social y de cómo un proyecto multimillonario puede quedar congelado por razones que van mucho más allá de lo técnico. Si te ha gustado este viaje por lo olvidado, dale like y suscríbete. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.